Saludos a todos y bienvenidos a una nueva entrevista cultural en France 24. Hoy en compañía de Rosa Montero, periodista y escritora, sobre todo escritora española, a la que es muy difícil destacar una única obra porque tiene más de una treintena y sobre todo es difícil solo destacar un único género para ella porque primero no cree en ellos y segundo, finalmente la literatura forma parte de lo que es y le permite también hablar sobre monstruos, miedo y la existencia. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Yanira. Es un verdadero placer tenerte en France 24, Rosa. Muchas gracias, cariño. Pues la primera pregunta creo que te va a sonar un poco a cliché y te pido perdón por adelantado, vale. pero tienes nociones de psicología, empezaste también haciendo teatro algunos años. Sí. El periodismo, por supuesto, forma parte de tu vida, pero la literatura tiene como un altar destacado. También de niña te llegó, digamos, cuando estabas enferma, tenías tuberculosis, y a mí me gustaría saber cómo ocurrió esa identificación con la literatura, es decir, ¿qué significa para ti escribir? Sí, la mayor parte de los novelistas hemos empezado a escribir de niños, ¿eh? Entonces, la Rowling, la autora de Harry Potter, decía que su primera novela la escribió con 6 años y era de un conejito que hablaba, y yo mis primeros cuentos los escribí con 5 años y eran de ratitas que hablaban. Nos da a todas por los roedores parlantes, no sé por qué, pero el caso es que quiero decir con esto que desde que me recuerdo como persona, porque la conciencia de uno empieza a los 4 o 5 años, me recuerdo escribiendo. Entonces es algo para mí completamente orgánico, natural, forma parte de la construcción básica de lo que soy. Yo no lo escogí. Es como si nada, hubiera nacido así de alguna manera, ¿no? Necesito escribir para vivir, para poder levantarme cada día por las mañanas y para no morirme de miedo por las noches, ¿no? Entonces es como el esqueleto exógeno que me mantiene en pie. Salió, no lo busqué. De hecho, un ejemplo de esos cuentos, si no me equivoco, es uno de los primeros relatos que escribiste, es José Antonio y Merceditas y los marcianos, que he leído en alguna entrevista que has hecho. Sí, ese es un cuento que está ahora en una exposición, por eso que lo hice a los 8 años y se llamaba así José Antonio y Merceditas en los marcianos, que eso me parece muy gracioso, chan, chan, los marcianos, y están con dibujos de marcianos y tal, o sea, eso me hace de especial gracia porque lo escribí con 8 años y yo luego he terminado haciendo también, entre otras cosas, novelas de ciencia ficción, así que hay como una especie de fidelidad a uno mismo ahí, curiosa. Por supuesto, cuando uno se dedica a la escritura, y también lo has dicho, que cualquier escritor, incluso aquel que es simplemente un aficionado, debe tener dentro esa parte más de fabulación, ¿no? Incluso has dicho que has mencionado la palabra delirio, ¿no? Sí. En esa... Es que la novela es una especie de delirio. Sergio Pitol, el escritor mexicano, decía que el novelista es un individuo que escucha voces, lo cual lo asemeja con un demente. Y es verdad, ¿no? Tú te pasas, en mi caso, como 3 años de tu vida encerrada en una esquina de tu casa, inventando a un señor pelirrojo que no existe. Y claro, te pasas 3 años inventando esas mentiras. Y es una cosa absurda, en realidad. Muchas veces te preguntas qué estoy haciendo. Y si al final de todo de ese trabajo de invención absurdo no hay alguien, un lector, una lectora que lee eso y que te dice: a mí esto me ha interesado, a mí esto me ha dicho algo, a mí esto me ha emocionado, pues entonces, ¿en qué se convierte esos 3 años inventando a ese señor de la puerta y tal? Pues en el delirio de un loco, se convertiría en el delirio de un loco. Por eso necesitamos de esa manera tan angustiosa y tan menesterosa que la gente nos diga: me ha gustado tu obra, me ha gustado tu novela. No es por vanidad, es por supervivencia, porque si no, seríamos unos malditos disparatados que estamos tirando nuestra vida inventando tonterías. Al margen de los lectores, y volviendo a la figura del escritor y lo que él contiene, uno siempre dices que acaba escribiendo las mismas cosas. En tu caso podemos hacer una radiografía de tus obras y pensar en la muerte, la memoria, muchos miedos, uno de ellos a perderse a uno mismo, y también las relaciones y el amor, ¿no? Sí. ¿Por qué esas obsesiones, Rosa? Mira, tú no escribes para enseñar nada, novela, no escribes para enseñar nada, sino que escribes para aprender. Y escribes el libro que necesitas escribir, tú no lo escoges, no escoges las novelas se te meten en la cabeza, de repente parten de una imagen que estalla un día en tu cabeza y que te emociona tanto y te conmueve tanto que te dices: yo esto tengo que contarlo, esto tengo que compartirlo, porque no te cabe en el pecho, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué esas obsesiones? Mira, son como
Las novelas son los sueños de la humanidad y son para el autor como un sueño que sueña con los ojos abiertos. Tú no escoges los sueños que sueñas por la noche, tampoco las novelas. Y como nacen de tu inconsciente, nacen de ese mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños, representan cosas muy profundas tuyas, pero que ni siquiera tú sabes desentrañar, ¿no? Entonces, a mí que me obsesiona, soy como tú bien has dicho, una escritora especialmente existencialista, ¿no? Entonces hablo sobre todo de la muerte, del sentido de la vida, si es que hay alguno, de la búsqueda de ese sentido. Hablo del tiempo, de lo que el tiempo nos hace y nos deshace, porque vivir es deshacerse en el tiempo. Hablo del poder, es otro de los temas de mis obsesiones, y del dogmatismo y del abuso de poder. Hablo de la necesidad del otro para que la vida merezca la pena de llamarse vida. Y el tema ese que has dicho, que es esencial, la memoria como construcción imaginaria. Nuestra memoria es un cuento que nos contamos y que cambiamos, además. Y por lo tanto, si la memoria es un invento, la identidad es un invento porque se basa en la memoria. Entonces, hablo también de la falta de fiabilidad de la realidad, ¿no? Bueno, y del amor y tal y cual. ¿Y por qué hablo de todo eso? Pues yo qué sé, no tengo ni idea. Pero en todas mis novelas hablo de todo eso, en todas, en todas. Precisamente rescatando la identidad, nos has definido a nosotros, a todos, como unos monstruosos, digamos. Como unos... Bueno, no, lo que creo es que la normalidad no existe, ¿no? La normalidad nos dicen que es un engaño, nos dicen que lo normal es lo más habitual y no es verdad, lo normal es lo normativo, es decir, es una especie como de marco al que se nos obliga a adaptarnos, pero todos somos anormales. Todos somos un poco monstruos, unos más que otros, ¿no? Y en mis libros también reivindico al monstruo, digamos, ¿no? Al monstruo oficial, que en mis libros siempre la gente como más heterodoxa y tal, en mis libros pues demuestro que esos monstruos oficiales son mucho mejores que los personajes de poder que aparecen en el libro. ¿Cómo los concibes cuando estás a punto de crear? Aparecen. Si es que un autor maduro es aquel que permite que sus personajes le cuenten la novela. Entonces te aseguro que yo no muevo... El autor joven coge a los personajes y los utiliza como marionetas para que hablen de portavoces de sus ideas. Y eso no es una mala novela. El autor maduro deja que sus personajes vayan por donde quieran y le cuenten la historia, ¿no? Precisamente en tu última novela que tenemos aquí, que se trata de la carne, sí. Hablas de la vejez, de muchos los temas, y también utilizas a Soledad del personaje para explicar un poco también cómo es una mujer, bueno, por si acaso ponemos en contexto, es una mujer de 60 años que quiere vengarse del examante contratando a un gigoló. Mi pregunta es, Rosa, si es más fácil encarnar a personajes como Soledad, porque si uno ve tus obras, la mayoría de las protagonistas centrales de esas obras son mujeres y no hombres. Una cosa que me fastidia, que no se deduce de lo que has dicho, pero que ya que va al hilo, es que cuando una mujer escribe una novela protagonizada por una mujer, todo el mundo piensa que está hablando de mujeres, mientras que cuando un hombre escribe una novela protagonizada por un hombre, todo el mundo piensa que está hablando del género humano. Entonces yo no tengo ningún interés de hablar de mujeres, quiero hablar del género humano, solo que el 51% del género humano somos mujeres, ¿no? Pero no veo ninguna diferencia en hacer. Y de hecho, creo que conozco mucho mejor a los hombres a través de mis personajes masculinos que en mi relación con ellos. Porque en mi relación con ellos siempre se mantiene la distancia de él es el hombre, yo soy la mujer. Y cuando yo escribo mis personajes masculinos, en realidad soy ellos, ¿sabes? Así que he aprendido mucho de los hombres a través de mis personajes. Algo que has dicho, y es que en Crónica de Desamor, precisamente en esa entrevista de Radio Televisión Española, sí, te mostrabas como, uy, no quiero decir que es una novela. Es que no lo era, por eso lo titulé Crónica. Me daba miedo entonces hablar de literatura en mayúsculas, y precisamente ahora con La carne te has mostrado muy abierta, ¿no? Como mucho más tranquila. Hombre, ¿A qué se debe? Hombre, pues que han pasado 39 años. 39 años, creo que escribo muchísimo mejor que entonces. No sé hasta dónde he llegado en mi literatura, pero tengo la tranquilidad y la certidumbre de que escribo mucho mejor, y eso pues serena mucho. Y luego, por otro lado, además, La crónica es que fue un libro que hice con pie forzado. En realidad yo considero que mi primera novela fue la segunda. La crónica es que primero me habían pedido un libro de entrevistas feministas que tratara de la mujer en la transición, y a mí me aburría hacer eso, y le dije, te hago algo
ficción, ficcional, pero que hable de las mujeres en la transición. Así que por eso lo titulé Crónica, no, porque para mí no era una novela, era una especie como de gran reportaje ficcional que hablara de las mujeres en la transición. Yo no hice lo que yo quería, hice lo que me pidieron, ¿no? Así que por eso pues no lo llamaba. Para mí estaba lejísimos de mi ambición literaria, que siempre fue muy grande. Quería saber más bien si era soledad lo que te había permitido, o más bien porque o el personaje o las técnicas que uno había adquirido. Yo siento, la novela es un género de madurez y es una de las pocas cosas que te da envejecer, que realmente envejecer no tiene mucha gracia, pero por ejemplo dentro de la novela pues yo me siento desde hace algunos años y algunos libros en una especie de meseta creativa. Creo que estoy en mi madurez y me siento como un poderío artesanal, ¿sabes? Es como el carpintero que cuando empieza a hacer patas torneadas y las primeras le salen un churro y ahora ya le salen tan suavecitas y tan redonditas. Pues yo tengo la sensación de que las patas de mis libros pues me salen redonditas y suavecitas. Precisamente sobre el arte de escribir, ahora tienes un cuaderno ilustrado por Paula Bonet, que maravillosa, es maravillosa. Una artistaza, sí. Que precisamente en ese nos invitas a escribir contigo. Y hay algo que me gusta mucho que dices, y es que nosotros nos aconsejas que escribamos desde donde ya no sabemos hacerlo. ¿Hay algún lugar, después de toda una gran carrera que has tenido, Rosa Montero, en el que tengas una zona mental desértica? Es decir, ese consejo que nos das... Pero claro, yo siempre, mira, los Goncourt decían que la literatura, los hermanos Goncourt, que la literatura es una facilidad innata y una dificultad adquirida. Me parece precioso, porque toda la gente que escribe, que conozco, hemos tenido una facilidad para escribir, hemos empezado de niños, pero toda la gente que me interesa como escritores son aquellos que siempre han intentado luchar contra esa facilidad, ¿no? Y aprender algo más y escribir desde donde ya no saben escribir. Y yo eso lo intento en todos mis libros, absolutamente en todos. Así que, porque si no, no tendría, decía también Picasso, si antes de pintar el cuadro ya sabes lo que va a salir, ¿para qué te esfuerzas? Entonces, hay que intentar siempre caminar no por un desierto, para mí no es por un desierto, pero sí por terra incógnita, ¿no? O fértil para volver a... Hay un artículo tuyo del País, y para terminar, en el que nos hablas de la mala suerte. De hecho, es un artículo reciente y dices que la buena suerte, en base a un estudio, es azar, que a veces una gran suerte nos aparece solo una vez en la vida. La tuya, me gustaría saber, Rosa Montero, si ha llegado. Bueno, yo es que no me creo, en ese artículo yo decía que no me gustaba, que yo esperaba que no tuvieran razón, porque es que me parecía horroroso. ¿Pero una sola vez? Una sola vez, ¿cómo que es esto una sola vez en la vida? Yo no sé, yo creo al contrario, mi percepción como persona, que además ya soy muy mayor, al contrario, yo pienso que la vida verdaderamente es como... está llena de meandros, ¿no? Y de repente estás en un pequeño infierno y luego estás en una pequeña gloria y luego vuelves al infierno y luego vuelves a la gloria, y es así. Y la vida vas haciendo así. Y esa es la reflexión también que se desprende en tus obras muchas veces. Te agradezco muchísimo este rato, Rosa Montero. Muchísima suerte con más artículos en un diario en el que has estado siempre, por decirlo de alguna manera, que es El País. Sí. Muchos más éxitos también con tus libros. Y a ustedes ya saben que tienen mucha más actualidad y mucha más cultura aquí en entrevistas como Rosa Montero, ya saben, en France 24.